pasa en el barrio? ¿Qué pasa en Perú? Querrás decir. Fíjense que el nuevo En el barrio presidente de Perú sudamericano. anunció que en los próximos días, no ha dicho cuándo, va a desplegar a los militares en la frontera. Revisemos el titular de Exante. Crisis migratoria, lo que implica para Chile el anuncio de Perú de militarizar la frontera. Abro con este concepto para que empecemos a conversar. Esta es una respuesta, dicen en Perú, a un aumento de flujo de salida de inmigrantes venezolanos que se empezó a generar cuando José Antonio Kast empezó a decir que iba a iniciar las expulsiones masivas o que instaba a los migrantes a salir del país. Y lo que no quiere Perú, esto es lo que te dicen allá, es que una vez que gane Kast se genere una salida masiva de inmigrantes venezolanos irregulares a través del norte de Chile y se les metan a ellos por pasos no establecidos en la frontera, porque recordemos, el paso de Chacayuta tiene resguardo, Perú no está aceptando esos migrantes, pero podrían pasar por el resto de la frontera. Y los ariqueños, para ponerle más complejidad a este tema, dicen, ¿y si se produce un empuje masivo de inmigrantes queriendo salir de Chile y Perú tiene al ejército desplegado en la frontera y no los dejan entrar? ¿Qué crisis social se podría generar en el norte con esos migrantes que van a quedar en el limbo? Esas son las preguntas que surgen hasta ahora. Lo que pasa es que... sí, bueno... No es fácil. No, es un escenario súper complicado, pero... A ver, Perú no ha hecho nada por evitar que vengan para acá. No, nada. Claro, así como Bolivia, les decían, adelante, sigue adelante. Pero ¿Para dónde va para Chile? Ah, pasa. ¿Ah? Y ahora no quieren, no quieren de vuelta. Bueno, les doy una noticia. Por Chacayuta es por donde menos entran. Entran por Bolivia. Entonces van a tener que militarizar, o sea, supongo yo que van a militarizar la frontera con Chile y con Bolivia. Pero José María, este titular, esto es para nosotros, ¿una buena o mala noticia? Esto, a Una ver, incógnita. es que esto es una incógnita. Lo que dice Rep es real. Mire, si Chile decide iniciar una persecución activa de los migrantes irregulares para sacarlos del país, y una de las propuestas, porque no dan ni los números de vuelo, ni los dineros, ni los recursos que tiene Chile para expulsarlos a todos por aire. De partida porque Venezuela te los tiene que aceptar. Pero además, cada uno de esos aviones cuesta $120.000. Nosotros con la Solo Neto, cuando preparábamos el debate, sacábamos la cuenta que Chile tendría que gastar cerca de $350 millones y hacer como 4 vuelos al día para expulsar a los 300.000 migrantes. Entonces, es irreal. Ahora, no es posible. Este titular Entonces, sale justo cuando José María, el candidato Kast, dice en Franklin, le dice a un montón de venezolanos, les dice, en buena onda, les dicen, acá los vamos a ayudar, pero usted tiene que salir. Es que ahí está y volver a el punto. entrar. Si es irreal expulsarlos a todos por vuelo, Es imposible. lo que quiere hacer José Antonio Kast es decirle, mire, salga, yo no lo castigo, no le pongo el castigo de los 10 años sin poder entrar a Chile. Usted queda habilitado para pedir una visa y entrar regularmente. Eso es lo que dice José Antonio Kast. ¿Qué es lo que pasa? Esos migrantes, supongamos que escuchan el llamado y empiezan a caminar al norte. A Perú. Van a querer cruzar por pasos primero establecidos. Y Perú le va a decir, no, usted no tiene visa para entrar a Perú. Por ningún motivo va a entrar. ¿Ya? Y después van a decir, bueno, me voy por el paso no habilitado. Y ahí es donde entra el presidente y dice, no. Yo los voy a tener a los militares en la frontera para que no entre ninguno. Ni por Y aquí ese ni por es allá. el problema, porque él lo que va a hacer, no ha dicho cuándo, es que va a decretar estado de emergencia nacional para desplegar al ejército en la frontera con sus países vecinos. Pero todo esto se precipita ante la inminencia de que José Antonio Kast sea presidente de Chile y se genere ese efecto de llamada de salida. Pero tú nos has dicho, ojo, hay que mirar Perú, porque finalmente eso es lo que le permitiría desplegar, pero finalmente es lo que acá hay un sector que ha pedido mucho, este despliegue o este despliegue militar en otras zonas. A ver, en Perú no están pidiendo nada sus connacionales y sus políticos que nos estén pidiendo en Chile. Exactamente. En Chile también la discusión ha sido si se despliega el ejército en la frontera, qué herramientas tiene, qué facultades tiene el ejército en la frontera norte del país, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no entren. Perú dice lo mismo, para que no entren. Con una salvedad. Chile es país de destino final. Perú fue país de tránsito. Los dejó pasar sin ningún problema para el sur. Sin ningún problema. Chile no ha dejado pasar a nadie para el sur porque nadie se quiere ir a la Antártida. Pero
Pero sí es verdad. Y nadie ha querido cruzar hacia Argentina a través de la frontera chilena como para que Argentina nos reclamara que nosotros los dejamos pasar. No. No. Chile es destino. Entonces Chile tiene el derecho a cerrar su frontera. Pero Perú, aquí va a haber una discusión diplomática. Porque seguramente el próximo gobierno de Chile le va a decir a Perú, usted hágase cargo de lo que dejó antes. Y como usted dejó antes que entraran, entonces yo de alguna forma tengo que obligarlo a que me lo acepte de vuelta. Porque el error original fue suyo. De Perú. Claro. Qué De Perú hacia, complejo. hacia Pero cuidado, Bolivia, de ¿sabes Perú lo que hacia pasa? Chile. ¿Sabes lo que pasa? No le quiero poner color. Pero si nosotros vamos a tener militares en la frontera y Perú va a tener militares en la frontera, o sea, no le quiero poner color desde el punto de vista de que se le salió un tiro a uno con un fusil y al otro se le salió otro tiro y... O sea, se genera tensión regional. Convengamos las históricas relaciones que tiene Chile con Perú. Somos un país hermano, toda la cuestión, pero hemos tenido grandes divisiones históricas, el antichilenismo es un factor político en Perú. Hoy mismo hay un candidato que se está presentando que es un ultranacionalista que lo único que pasa en el mundo es que Chile es malo. Su única preocupación. Entonces, esto requeriría encuentro que es coordinación delicado, absoluta. encuentro que es Le doy delicado. un ejemplo. Esta es la frontera de Chile con Perú. Y un militar peruano ve que un inmigrante está entrando. Y empieza a perseguirlo, para intentar atraparlo. Pero aquí está la frontera. Y cruza. Si no hay coordinación con los militares chilenos, si no hay esa coordinación, esto es un potencial conflicto diplomático. sin duda. Porque a este militar lo van a detener por violación de soberanía, por ingresar sin permiso. Entonces, esto requiere que haya una colaboración activa. Pero ¿qué colaboración podría haber con Perú? Esa es la pregunta, porque ¿qué es lo que requiere Chile de Perú? Chile requiere que Perú deje entrar a los que salgan. ¿Y qué es lo que requiere Perú de Chile? Lo mismo. Que no le mande migrantes desde Chile. Entonces, parece ser una especie de camisa once varas. Claro, No porque hay todos cómo quieren, resolver todos esto. quieren deshacerse de este problema de la migración ilegal. Lo que Efectivamente. pasa es que aquí va a haber que negociar. Las cancillerías Torre Tagle, José Miguel Carrera, del edificio, del ex Hotel Carrera, van a tener que sentarse a negociar. Pero fíjate que hoy día, capitán, pregunta para usted. Hoy día ya está la policía, está Carabineros de Chile, ¿no es cierto? Hay desplegado la frontera y por el lado de los peruanos está la Policía Nacional del Perú, ya haciendo su trabajo. Me imagino que más de alguna vez hay un policía que va persiguiendo a un migrante que cruza la frontera. ¿Cómo funciona hoy entre policías? Estamos hablando de un escenario hipotético en el futuro entre militares, pero Claro. entre policías hoy, ¿ustedes se hablan? Dicen, Sí. hoy aquí va, agárralo Buena allá, o... coordinación. De hecho, yo he estado personalmente, tanto en la frontera con Perú, con Bolivia, cómo funciona, para que la gente que nos está viendo sepa, está esa coordinación con la Policía Nacional del Perú. Inclusive también hoy los controles son mixtos. No es solo Carabineros, sino que está la Policía de Investigación, está el Ejército, y ese es uno de los cambios principales que se ha hecho, porque solo será imposible por la envergadura, pero esa coordinación está. Y incluso también está esta reconducción de cuando él ya pasó hacia Chile y en esa proximidad a la frontera, por ejemplo, Chacayuta. Chacayuta que es como todo el borde donde está el mar, donde está el paso formal. Entre medio, durante la noche hay una línea del tren. Y es una boca lobo, no se ve nada. Y muchas veces estos sujetos arrancando de Perú ingresan a Chile. Ahí el chileno, la policía o el ejército lo toma directamente al paso y se entrega. Son coordinaciones que hay. ¿Qué ha Distinto pasado? Lo es- que dice José María, pero que de distinto repente es- van persiguiendo, pasan la línea y allí se Claro. han generado conflictos, sí. Ahora, Con estamos Bolivia. hablando sí de 1 a 1. Diferente es cuando son 50. Cuando son que es 100. como suelen entrar. Que ahí es diferente el procedimiento. Y de hecho lo que está pasando muchas veces también con el sector de Bolivia. Recordemos que donde más se genera esto es desde Ollagüe, Antofagasta, Tarapacá. Ahí es donde está Colchane, donde están los lugares un poquito más complejos, donde se encuentra el mayor flujo también, y que no solo de personas, sino que también de drogas. Como el decomiso que nos encontró. ¿Este es o no? Me adelanté hace algunos minutos de esto porque pero de verdad que mire estas imágenes. Esto pasó en Antofagasta. Es uno de los decomisos más grandes en la historia de Chile. ¿Por qué?
por la envergadura de la cantidad de droga. Esto es marihuana, es un camión que se volcó en el sector de Antofagasta. Antofagasta durante este año lleva más de 24 toneladas de droga incautada. Ya hay una estrategia distinta. Se le está cerrando el paso en toda la ruta a estas bandas criminales. Lo que usted ve en imágenes es lo que yo le mencionaba hace un rato. Ese camión que está ahí lleva 2 veces el presupuesto institucional de Carabineros. En drogas. 2 veces. En drogas. Lo dijo el fiscal regional. Si esa droga hubiese llegado a destino, podrían haber sacado cerca de 3 billones de pesos. Así de 3 enriquecedores ese negocio Un camión. ilícito. A ver, Oiga, pero es déjame mucha entender el número. plata. Sí, 3 Vean la envergadura. a uno le cuesta entender Vean la esa envergadura. cantidad de plata. ¿Ah? 3 billones de pesos chilenos. Vea la envergadura. El presupuesto de Carabineros, por ejemplo, en promedio cerca de 1.500.000 millones de pesos. Ah, ¿Ya? 1.500 millones de dólares. Ese Claro. que es como el presupuesto Claro. anual nuestro. Y acá iban 2 veces ese presupuesto. 3.000 Y millones la de pesos. ganancia camión. es En un 3. camión. Y la ganancia es 3 veces el presupuesto de Carabineros. Por eso lo que decía José María, uno de los cambios que se ha hecho es eso, es de que estos controles que están en ciertos lugares donde ya se sabe que estos delincuentes utilizan la ruta, ha sido en conjunto también porque obviamente que solo era imposible. Ahora, eso es lo que pasa hoy entre Mira, policía. droga, weón. Pero me imagino que si se llega a desplegar el ejército, va a haber una necesidad muchísimo mayor de coordinación entre 2 fuerzas armadas de 2 países que, por muy hermanas que tengan hoy las relaciones, Clave. tienen tensiones muchas veces por temas limítrofes. Entonces, esto impone un tremendo desafío. Pero ahí hay que agregarle una capa más de complejidad que se las dije al principio. Si Perú dice no, si Chile dice se tienen que ir, aquí los que van a pagar los costos de una potencial crisis social son los ariqueños. Son los ariqueños. Claro, Las y en la regiones del imagen, norte, po. a mí la imagen, capitán, me impresiona un poco porque uno ya está acostumbrado a que estos narcotraficantes esconden la droga en neumáticos, en pasadizos secretos, en compartimientos, quiero decir, no pasadizo, pero aquí es un camión repleto, así nomás, abres la puerta y te encuentras con eso, o sea, así de relajados pasan. No, y el tema de las incautaciones, sobre todo en la región de Antofagasta, este año se está superando 24 toneladas. Es que si se hubiera la envergadura de lo que es en dinero, de cómo es, por ejemplo, el trabajo que está haciendo contra el crimen organizado, que ese camión, es que imagínense, ese camión es 2 veces lo que nosotros tenemos en un año de presupuesto. Entonces, es el golpe que se le está dando, lo decía nuestra jefe ayer. ¿Y esto Se le qué está qué droga era? estrangulando No sé si lo dijiste, marihuana, pero ¿qué es droga? marihuana. Se está estrangulando al crimen organizado porque le cortas tu financiamiento completo. ¿Y qué es lo que pasa? Antofagasta, Tarapacá, Arica, tiene rutas muy marcadas donde estos delincuentes se están desplazando. De cómo ingresan al país y de cómo se van desplazando y muchas veces de cómo operan. Por eso los controles que se están realizando, ya ellos van con un punta de lanza. ¿Quién es? Es el que va avisando. El que le va diciendo por aquí no, utiliza esta ruta. Y es lo que pasó en Antofagasta. Y estos sujetos se tienen que abrir una ruta que no conocían y terminó en esto. Y esta droga, ¿dónde llega? A su comuna. Cuando usted nos dice, oye, aquí venden droga, acá el narco de la esquina, las niñas que han muerto, las niñas que murieron esta semana, o sea, las semanas pasadas que estaban involucradas, una consumía, la otra vendía. O sea, aquí está toda Está en la cadena. el inicio de la cadena de toda esta Esta es desgracia la que hemos cadena. visto últimamente. Vean la cadena, por favor, es que vean la envergadura de esto. Esta es la cadena desde el que consume, del que está comprando para consumir. Ya, él es parte de la cadena porque él está financiando también a estas grandes bandas criminales que están ingresando. Miren la cantidad de droga. ¿Alguien? Esa droga se ingresó a Chile, ojo con eso, que ya se sabe incluso desde dónde venía y hacia dónde. Pero lo que es impresionante es el poder adquisitivo. Porque aquí estamos hablando de que alguien, a ver, esto para que se entienda, aquí hay gente que pone el billete para traerla. Claro. Claro. A lo Pablo Escobar, No es volviéndolo que, a nombrar. claro, no es que, oye, llévala para allá, vende, En una te la maleta. doy en concesión. Claro. No, acá hay gente que puso plata para comprar esa droga a los productores y transportarla para acá. Entonces, el poder adquisitivo que tiene el crimen organizado es brutal. 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 Y de hecho, incluso, Repe, y lo decía el fiscal, que de acuerdo a los lugares donde iba esta droga, era la cantidad también de que se aumentaba el valor. Porque el valor, por ejemplo, en Antofagasta estaba estipulado en cerca de 4.000 millones de pesos. Y el destino llegaba a 3 billones. Es que imagínense lo que vale, por ejemplo, esa droga en ciertos lugares Pues de está Chile. vendida. Entonces, entre más al sur, más cara es.
Entonces, estas bandas criminales lo que están haciendo, que están tratando de llevar las rutas y de poder también controlar el negocio de la droga. Y lo que decía Repe, ¿quién administra esto? ¿Quién lo contrata? ¿Hacia dónde va? ¿Desde dónde viene? ¿Qué nexos hay? Porque esto no se plantó en Chile. Esto venía afuera. Claro, viene de... No sé, es tremendo. Ahora, tremendo. esto también tiene que ver con el despliegue de militares en la frontera. O sea, Perú sabe que no solo tiene un problema grave de migraciones, también ellos están combatiendo las mismas bandas criminales que está combatiendo nuestro país. A los pulpos, al Tren de Aragua, es decir, a distintas organizaciones de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, que han llegado al Cono Sur durante el último tiempo y que primero se asentaron en Perú, antes de empezar a hacer en Chile distintas operaciones. Entonces, es un tema relevante que hay que tener en consideración. Y José María, que tú que tienes experiencia con temas de crimen organizado, finalmente gracias a esta droga, gracias a lo lucrativo, gracias a la plata que se hacen, es que controlan territorios y asisten a sus vecinos, porque los asisten en Venezuela, en Perú, los asisten con seguros, los asisten con médicos, les controlan la vida entera, les dan plata para todo y se quedan con los territorios en donde jamás, nunca más entró la policía, nunca más entró una autoridad, nunca más entró un gobierno, nunca más entró el Estado, nada. Y por eso es tan importante, Anita, las medidas preventivas para poder evitar que estas bandas criminales corrompan las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una envergadura que es tremenda, o sea, tremenda la cantidad de droga que se está moviendo, la cantidad de dinero que esto mueve también, los nexos que existen también con diferentes países, y por eso en estos momentos es tanto nuestro general director como el director de la Policía de Investigación están en Marruecos con todos los líderes de Interpol. Es primera vez que Carabineros participa en nunca una había junta participado con todos los líderes de Interpol. Claro, siempre por escuchamos lo la PDI. mismo. Exactamente, están junto también a la Policía de Investigaciones, nuestro general director por lo mismo, porque ya hay rutas que están establecidas, el trabajo tiene que ser ya no solo por Chile, tiene que ser en la región. Tiene que ser con Perú, tiene que ser con Argentina, con Bolivia. Claro, porque finalmente atacan una ruta, van creando otra, corrompen a una persona, pero después los pillan allí, corrompen otra y finalmente llegan a nuestros barrios, llegan a nuestras comunas. Y las medidas que se están tomando para prevenirlas, sobre todo que Chile es uno de los países que mayor cantidad de incautación en droga está teniendo durante este año. Solamente Antofagasta estamos hablando de 24 toneladas. Pero ese dato que nos das, entiende la gente con ese dato que nos das lo lucrativo que es el negocio, por eso escuchamos todas las semanas, casi todos los días, balaceras por enfrentamiento entre bandas, tiroteo por bandas están tomándose el territorio, porque cuánto no facturan finalmente vendiendo este tipo de sustancias. Eso es lo que está pasando en las calles. Y reclutando ahora, o sea, la guinda de la torta es que están reclutando ahora a mujeres para que vendan, para que consuman, o sea, para que estén metidas, digamos, en todo el negocio, que fue lo que vimos hace un par de semanas con Krishna. Y por eso ha sido importante también las distintas medidas que se han tomado en los lugares que ya el diagnóstico está claro. O sea, el diagnóstico está claro de dónde ingresan, de cómo se mueven, cómo se desplazan, cómo utilizan incluso las rutas. Y por eso también se han incorporado mayor cantidad de detectores, sobre todo los perros detectores de droga. Carabineros ahí en el sector de Antofagasta tiene puntos de control, que no vamos a decir cuáles son porque son dinámicos, se van cambiando. Están siendo potenciados más también con perros detectores de drogas, incluso en sus razas, por las dimensiones para poder ingresar y detectarlos. Trabajar con aduana, servicio de puestos internos, la policía de investigación, el ejército, con todos, porque es la única forma. Y lo otro, mira, esas imágenes, capitán, esas imágenes, no sé, Repe, qué te parece a ti, pero son las imágenes que uno veía en los documentales con estos grandes capos de la droga, que hay gente que le fascinan las historias de estos capos. Esas eran las imágenes cuando te detenían al Chapo, cuando detenían al otro, así se veían la droga, así se veía la droga incautada. Ahora esto lo estamos viendo en nuestro país. Mira la cantidad, sí, que es brutal. No, Mira los es sacos tremendo. esos llenos. Oye, bueno, el gobierno de Chile aún no dimensiona, por lo menos lo que estaba mirando el ministro Luis Cordero, aún no dimensiona qué efectos podrían tener la militarización de la frontera por parte del Perú. Eso por una parte, seguramente se va a estar evaluando. El segundo paso es que, ¿cómo se llama? La ministra del Piano, la ministra de Defensa, ha señalado que está súper bien coordinado con la Policía Nacional del Perú, Policía de Investigaciones, lo que usted estaba diciendo, los Carabineros de Chile y también el Ejército en la frontera. El único problema, bueno, la gente en todo caso con el gobernador de Arica sí pide que se le ponga atención a este tema, porque, como decía José María, probablemente las ciudades del norte van a sufrir las consecuencias de un tapón.
¿no es cierto?, de emigrantes. Exacto. Porque eso es lo que no quiere Perú, que los que decían irse de Chile porque se van a endurecer las leyes migratorias, Claro. se vayan al Perú. Pero está bastante bien coordinado. ¿Se acuerdan que el año 2019 o el 2023 también se repitió una crisis en la frontera norte? En Chacayuta, en el paso. Chacayuta, entre los dos pasos. O sea, cuando los venezolanos estaban entrando... No, al revés. Se van yendo. Era una salida, que no los dejaban salir de Chile. No los claro, dejaban claro, salir de claro, Chile y claro. quedaron estacionados en la mitad. Ujú. Y que Como generó varados. todo un problema humanitario. Así es. Sí. Eso también podría repetirse acá. Ese es el gran problema, porque eso va a ocurrir, Claro. pero amplificado por cuánto. Claro. ¿Cuántas personas más son las que van a estar yendo hacia la frontera y van a quedar en ese limbo, ¿no? Entre que Chile les va a abrir las puertas de par en par para que salgan, pero que Perú no los va a aceptar. Tampoco van a poder ir por pasos fronterizos irregulares porque va a estar el ejército peruano. Y eso te va a generar un tapón en el norte que, advierten los expertos, Quedan podría en el- generar una crisis migratoria. Porque quedan en un limbo, como dice RP. Van a quedar en un limbo y lo más probable es que muchos opten por salir por Bolivia. Por Bolivia. Y si Otro quieren temazo. ir a Perú, ¿ah? Otro temazo Bolivia, Bueno. en tema migratorio. No, pero es que por ahí, claro, como decía RP, se nos metieron muchísimo más los... Por lo extenso ¿Por qué era también más, de la ¿por qué era más Porque por es más- Bolivia más que difícil de por, controlar que eso, por ¿no? Perú? ¿Era más extenso? Más extenso. Ya. Mucho más Claro, lo que extenso. pasa es que, aparte de lo extenso también, las condiciones que son más complejas incluso que el límite con Perú, lo que hacían estos flujos migratorios era a través también de la delincuencia, porque habían rutas que ya estaban establecidas con anterioridad. Entonces, muchos también de estos flujos venían a través de quien cobraba por hacer ingresos en Claro. ciertos lugares donde ellos pensaban que el Estado no estaba. O sea, ¿por quién Entonces, cobraba a los migrantes? Por los ejemplo, coyotes. entonces, exactamente. Entonces, el sector de Antofagasta, de Tarapacá, por la envergadura que tenía, claro, muchas veces utilizaban ese lugar para ingresar. Se hablaba de Colchane, nosotros estuvimos muchas veces en Colchane, estuvimos muchas veces también en lo que es Ollagüe, sectores Capitán, donde pero superan los acuérdese- 5.000 metros de altura. No, Las acuérdense condiciones eran Súper complejas. difícil. los flyers de estas empresas constituidas, entre comillas, que ofrecían este paquete turístico con llegada a Chile a través de Colchane, los buses y sin documentos. O sea, Carabineros crisis- llegó al punto de encontrar que furgones cruzaban la frontera en caminos que tenían ¿Sí? piedras delimitadas, o sea, habían carreteras ilegales para el tráfico de inmigrantes. ¿no, carreteras capitán? hechas, Sí, claro. De hecho, el salar de Coipasa, que está en el sector de Colchane, ahí era una ruta ya pero privilegiada de estos delincuentes, estos sujetos que traían estos flujos migratorios. De hecho, lamentablemente, personas fallecían ahí arriba, De acuerdo. primero por las condiciones, segundo porque utilizaban, por ejemplo, un bofedal, que es un lugar donde en la noche y las temperaturas que son muy bajas, la gente llegaba con lo justo. Nosotros nos tocó ver, por ejemplo, pequeñitos de 3 años que venían ingresando y los Claro. traían 7, 8 días caminando. Porque Entonces, estos delincuentes se aprovechan de los aprovechaban de migrantes eso. que están pasando por una crisis, que se estaban arrancando de un tirano, y estos delincuentes se aprovechan de ellos, les cobran, porque les cobraban $300, $400 para llegar a Chile, no les importa por dónde pasaban, llegaban. Mira, por lo mínimo, llenos de ampollas deshidratados, No, eso lo era- mínimo. era Y algo personas que, como bien dices, murieron. Y personas que además les ponían droga en su cuerpo, los amenazaban como, ya estamos. Por ejemplo, el tema de la extorsión, muchas veces también el tema de los ovoides, personas que pasaban los ovoides y cuando Carabineros estaba junto a la aduana, a la Policía de Investigación, en estos controles se dan cuenta que las condiciones de la persona, por su forma de hablar o lo que le estaba pasando, algo había. Y se encontraban también que muchas veces 70, 80, 90 ovoides en el interior del Temazo. Ya vamos a ver si es que efectivamente hay respuesta oficial del gobierno a este anuncio del Perú, que yo creo que es muy importante hacer la reflexión y ver qué efectos podría tener desde el punto de vista migratorio y sobre todo cómo va a afectar a la zona norte. Vamos a hacer un pequeño corte y al regreso seguimos esta conversación. Está ocurriendo en la frontera norte este anuncio que ha hecho Perú de desplegar militares a través de un decreto de estado de excepción en su país. Y de inmediato, del lado chileno, vienen las respuestas. ¿Sabe quién habló? ¿Quién habló? El gobernador de Arica. Revisemos el Revisemos. siguiente titular. A ver si es que el director me acompaña. Lo que te voy a contar por mientras aquí viene es que el gobernador de Arica pidió al presidente Boric, aquí está, gobernador de Arica, pide reforzar frontera tras anuncio de Perú y Kast demanda la presencia de Boric en la zona. Lo que pidió es que el presidente vaya a la zona
para que vea en persona lo que ocurre en la frontera con los pasos no establecidos y tome decisiones ahí, en terreno, no a distancia, no escuchando al delegado presidencial, sino que en terreno viendo lo que se vive. Pero lo que se está viviendo ahora, insisto, puede ser poco con lo que potencialmente puede vivirse a partir de marzo del próximo año. Este decreto va a ser, ¿cómo se llama? En Perú va a ser ahora. Pero no, fíjate que ayer fue a la frontera. Las imágenes que hemos estado viendo en el bloque anterior del presidente Heri en la frontera peruana, él dice todo. Cómo lo va a hacer, cómo va a ser el decreto, esas imágenes que estamos viendo ahí y que se produjeron ayer por la mañana. Él cuenta todo, ¿no es cierto? Dice que van a ser los militares, que lo que quiere es que trabajen de manera conjunta con la policía, y ahí dice voy a hacer una declaración de emergencia, que es un estado de excepción, el símil de un estado de excepción constitucional en Chile, ¿no es cierto? Espérate, ¿y pero no dice es cuándo. una reacción del gobierno peruano frente a un eventual triunfo de José Antonio Kast? Lo que pasa es que dicen en Perú las autoridades que ellos ya, desde que José Antonio Kast se perfiló como presidente, empezaron a ver un aumento del flujo de pasos irregulares de venezolanos saliendo de Chile. O sea, que hay venezolanos saliendo. Sí, y lo que presumen, dicen, es que concretándose el triunfo de Kast, eso se va a multiplicar sustancialmente. Sobre todo porque José Antonio Kast entiendo que quiere hacer que el ingreso deje de ser irregular y se transforme En delito. en delito. Ingresar a Chile no por la puerta, digamos, sino que por pasos no habilitados. Para eso tiene que pasar por el Congreso, ciertamente. Claro. O sea, para que esto sea tipificado delito en Chile tiene que ir al Congreso. Pero lo que está claro, en este caso en particular, es que Chile puede pretender, Repe, expulsar a 400.000 migrantes irregulares si quiere. Pero requiere dos condiciones que son claves. Uno, la más importante, que alguien lo reciba. Que alguien lo reciba. Si Perú no lo recibe, y si tampoco te lo recibe Venezuela por avión, es muy, muy complejo, muy difícil que esos inmigrantes no queden atascados en la frontera norte. Pero segundo requisito, fundamental, los recursos. Hacerlo por tierra o que la gente se vaya es mucho más barato, le está pasando a Trump. Trump, por cada 40 inmigrantes que abandonan Estados Unidos, uno se va en avión, los otros 39 lo están haciendo de manera voluntaria cruzando la frontera, autodeportándose, ¿no es cierto? Por el temor que han generado las redadas y todo. Bueno, entiendo que la táctica explicada es más o menos la misma. Pero o sea, México lo generar recibe. todos los incentivos para que los migrantes se vayan solos, los irregulares, obviamente. Ahora, en el caso de Trump, México lo recibe. Eso usted tiene que tenerlo claro. Es decir, México tiene acuerdos con Estados Unidos. Y perdón la tecnicidad que le voy a aplicar, pero para que un país reciba a inmigrantes que no son de su nacionalidad, que vienen desde el país vecino, desde otro país de destino, hay que firmar una suerte de tratado que se llama un convenio de tercer país. Un tercer país que no es la nacionalidad, ni del que expulsa, ni del inmigrante expulsado. Ya. En este caso, Perú y Chile. Estados Unidos tiene convenio de tercer país con México, sobre todo para los países de Centroamérica. Pero Chile no tiene convenio de tercer país con Perú, y el que hay con Bolivia para la reconducción de tercer país es acotado, y lo que no se ha sabido de ese acuerdo, pero ya lo hemos dicho 2 veces aquí en el matinal, es que ese acuerdo tiene cuota y horario de atención. O sea, es ridículo. Son como 20 personas al día y tienen, Anita, horario de atención. Ponte tú, si el migrante cruza después de las 6 de la tarde, nadie lo recibe en la reconducción. No, y lo que pasa es que también lo que no es popular y lo que tampoco dicen las personas que quieren acabar con el problema del problema de la migración ilegal es que finalmente no puedes echar y no vas a echar a los 300.000, 400.000 que están aquí trabajando, que es lo mismo que le pasa a Trump, porque le fregas el negocio a, no sé, al de las granjas que tienen los migrantes sin documentos, que en algún momento, les guste o no, y lo aceptemos o no, van a tener que regularizar. Porque nadie jamás va a poder echar a tanta gente, ni por Perú, ni por Bolivia, ni con militares, ni sin militares. Eso no va a pasar. Acá se ha prometido que no se va a regularizar a nadie. Es que eso... Pero entiendo que Janet Jara hablaba de regularizar acotadamente, parece. Lo que pasa es que cualquier analista con el que tú hables o experto en migraciones te va a decir que después de expulsar, todos están de acuerdo en que hay que separar la paja del trigo. Exacto. El migrante que no se sabe sus antecedentes penales, el migrante que no se sabe, por ejemplo, a qué se dedicaba antes de llegar a Chile, el migrante que no tiene su documentación al día, ese tiene que salir. Pero también todos los expertos te dicen
que inevitablemente después de expulsar a 50.000 o que se autodeporten 100.000, va a llegar un momento, por dos razones, que vas a tener que regularizarlos para que puedan trabajar en el país. ¿Por qué? Porque es imposible echarlos a todos física y monetariamente. Uno No- lo que no quiere es factible. y uno lo que quiere es que sí, que regularicen, porque todos queremos sentirnos primero más seguros, para empezar, porque el crimen organizado se permeó por allí, por el tema de la migración y de la crisis migratoria que tenemos acá en Chile. Pero lo otro también es que lo hagan, que ordenen, pero sin terror, porque lo que están haciendo en Estados Unidos es que la gente que ya es migrante, que ya tiene su visa, sus papeles, paga impuestos, que no le debe nada a nadie, vive con terror. A mí el otro día me decía un amigo como, vive en un barrio bueno. Y mis hijas hoy en día estamos saliendo con mucho temor por lo que él está haciendo contra todos los migrantes, Claro, sin lo que pasa importar es si que tiene o no tiene visa. en esta pesca de arrastre, Todos tú pagan. decís, hola, buenas tardes, Tal latino, vamos, venga, Vamos. venga. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Pero lo que pasa es que hay dos temas con respecto a la migración. Primero, tenéis que cortar el flujo. Sí. O sea, antes de sacar a nadie, lo primero que tenéis que hacer es que no entren más, po, de forma irregular. Si va a entrar por el Paso Chacayuta, por Arturo Merino Benítez, ni un problema, bienvenido. Pero si no van a pasar, o sea, si van a pasar de forma irregular, tenéis que cortar eso primero que todo. Lo primero es cortar. Ahora, ¿cómo tú cortas el flujo migratorio en una frontera tan extensa como Tan la que larga, tenemos con claro. Bolivia? Bueno, generando los desincentivos para eso. Tú tienes que generar el desincentivo de ingreso irregular a Chile, pero también tienes que generar los incentivos para que abandonen Chile. Porque te digo yo que 300.000 personas, tú acabas de sacar la cuenta de cuánto le costaría al Estado chileno y cuánto significaría 4 vuelos diarios y un país que los reciba. Espérate, mira, ¿Cuánto Repe, era? Hagamos un ejercicio. ¿Saben cuánto cuesta un vuelo contando no solo las horas de vuelo, contando el tiempo que las personas están retenidas, los PDIs que van a bordo, desplazamiento y Combustible, todo? todo. Cada vuelo cuesta, de acuerdo a la información chilena, 300 millones de pesos por vuelo. Y en un vuelo pueden ir hasta 70 migrantes, si es un avión, un Boeing 767, por ejemplo, donde van 70 migrantes y 70 PDI, porque Chile expulsa con un PDI al lado ladito. de un migrante expulsado. Eso en el caso de los delincuentes. Entonces, si nosotros decimos, miren, vamos a sacar la cuenta rápida, que en Chile hay 350.000 migrantes irregulares y que por vuelo pueden expulsarse 70, se necesitan 5.000 vuelos. 5.000 vuelos. 5.000 vuelos por 300 millones de pesos es una brutalidad de plata. Por eso Chile necesita urgentemente que sus vecinos le acepten expulsiones de ciudadanos de tercer país. Sí, pero, Porque si Perú cierra la frontera y si Bolivia cierra la frontera, no hay para dónde sí, pero expulsarlos si no es por avión. serán muchos los que van a salir, porque hay muchos que están indocumentados, pero que ya tienen su arriendo, que ya tienen su trabajo, que ya tienen... Y se van a ir a Perú otra vez a la frontera a pasar pellejería. Eso no va a pasar. Es difícil. Es muy difícil que eso pase. O sea, por eso yo digo, decirle a la gente aquí vamos a expulsar a todo el que no, es mentirle a la gente derechamente. Y lo otro, que es mano de obra barata finalmente. Yo no estoy diciendo que regularicemos delincuentes ni personas que, no sé, no tengan absolutamente ni un antecedente, Sí, pero sabiendo hay otro- que con Venezuela es muy Sí. difícil tener Pero antecedentes. hay otros problemas que han estado en este debate, Anita, que tienen que ver con la precarización del empleo, incluido para los chilenos, porque si una persona está dispuesta a estar, no estar asalariado, sino que estar en negro y que me paguen 300 lucas, ¿cómo va a llegar un chileno con sus documentos a optar por el sueldo mínimo? Por 600, claro. Pero bien. La precarización. O sea, Por Eh, eso que todos dicen bueno, al final tú del vienes- día hay una parte que hay que sincerar y hay que regularizar. Pero ahí tú Claro, vienes, tú pero- que vienes pero- del futuro. pero- En ese sentido, ¿cómo hicieron en Estados Unidos para combatir Pero mira, eso finalmente? por otro lado, puede. la situación es que por eso estos son temas súper delicados, porque el acceso a la salud la tienen, sin poner en el sistema. Sí. El acceso prioritario a jardines infantiles lo tienen porque están en situación de mayor vulnerabilidad que un vulnerable chileno, solo por el hecho de estar irregular. Entonces hay un montón de beneficios que terminan haciendo efecto de llamada, por eso cruzan la frontera arriesgando su vida y la de Lógico. su familia. Porque el incentivo es mayor. si tú quieres terminar con ese flujo, tienes que terminar con estos incentivos. Repe, muy, Entonces no es que 2 más 2 sea 4 acá. El problema es muy complejo.
Porque por otro lado tú decís, bueno, pero tengo una realidad, tengo gente acá que está y ¿qué hago yo con ella? Es que por eso lo veo muy difícil, porque en Estados Unidos pasaba lo mismo. Yo he escuchado tantas quejas, bueno, pero es que llegan estos venezolanos, tienen la guagua aquí y no pagan ni uno, y no pagaban ni uno, y les daban la leche, les daban la comida a los más vulnerables. Entonces habían incentivos también Es que para allá irse. quiero llegar. La Anita dice, tú vienes del futuro, Estados Unidos. En Estados Unidos están recién en fase 1. ¿Cuál fue la fase 1? Cerrar la frontera y detectar dónde estaban los migrantes irregulares para proceder con su expulsión o invitarlos a que se autodeporten, ¿ok? Eso es fase 1. ¿Le está resultando a Trump? Sí. Fíjense que nunca en los últimos 40 años habían habido menos intentos de cruzar la frontera desde México a Estados Unidos que con esta política robusta anti-inmigración. O sea, genera un efecto de aléjate, ¿ah? No lo voy a intentar. Pero ahora va a venir la etapa 2 para Trump, porque Trump no está deportando tanta gente. No es un número, no es todavía ni siquiera el doble de lo que deportó Biden o lo que deportó Obama, por ejemplo. ¿Qué le va a tocar a Trump ahora en la fase 2? Sincerar que no puede deportarlos a todos, Claro. que ha deportado a los migrantes que eran delincuentes y a muchos otros, pero que hay una parte que ya está dentro de Estados Unidos y que debido a la presión de sus sectores productivos, seguramente, y esa va a pasar el próximo año, va a tener que O regularizar sea, ojalá algunos. que sigan habiendo señales para desincentivar el problema enorme que Es que tenemos, si tú porque a todos dices, nos afecta. vamos a regularizar a los inmigrantes, Incentivo. irregulares, puta, vienen más, po. Pero Si es que ese es los el que- cuento, si es que por eso estos no son temas fáciles. Sí. Lo que sí es concreto es que hay que cerrar la llave en el norte y ver cómo ¿Qué damos la llave hacemos- acá. ¿Qué hacemos